Damos paso al primer panel, Tendencias en el combate contra la piratería en el mundo actual. Participan de esta ponencia el doctor Federico Villalba Díaz, el doctor Sergio Piris, y queremos compartir con ustedes que la doctora Gisela Martina Lusky no ha podido asistir en el día de hoy por el estado avanzado de su embarazo. Sabemos que va a seguirnos por las redes sociales, así que le enviamos un cordial saludo. Modera esta presentación el doctor Nicolás Novoa, miembro de la Comisión Directiva de CADRA. El doctor Novoa es abogado especialista en medios de comunicación, derechos de autor y nuevas tecnologías, agente de la propiedad industrial, socio del estudio Science Valiente y asociado y presidente de la Comisión de Derecho de Autor de la Asociación Internacional de Radiodifusión y miembro titular de la Comisión Directiva de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, ATA. El doctor es asesor de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, ATVC, y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, entre otras entidades y medios del sector. Además, participa de las reuniones del Comité Permanente de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebradas en la ciudad de Ginebra, Suiza. Ha escrito numerosos artículos para medios periodísticos nacionales y también para publicaciones jurídicas de la Argentina y del extranjero. En el año 2019 recibió el segundo premio en el concurso organizado por ADEPA y la Federación Argentina de Colegios de Abogados por la nota de opinión de Gutenberg a la web, Derechos de Autor y Libertad de Prensa. Damos inicio al primer panel, Tendencias en el debate contra la piratería en el mundo actual. En primer lugar, tenemos a Federico Villalba Díaz, que es miembro de la Comisión Directiva de CADRA, abogado y fiscal ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es magíster en Derecho y especialista en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University, profesor en la Maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral y en la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA. Federico también es profesor honorífico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, profesor invitado en las universidades de Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Panamá y México, consultor de la OMPI y capacitador de órganos judiciales en Argentina y América Latina. Es autor de diversos artículos y libros sobre la especialidad. Luego también vamos a tener la palabra de Sergio Piris, del doctor Sergio Piris, que es gerente del área de asuntos penales, delitos tecnológicos, antipiratería y requerimientos judiciales en Telecom Argentina desde el año 2018. Sergio previamente fue jefe de asuntos penales en Cablevisión Fibertel desde el año 2014. Inicialmente trabajó como abogado externo en materia penal en Multicanal. Es el presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina desde marzo del 2021 y desde agosto de 2019 cumple el rol de secretario general expositor en la materia de delitos tecnológicos. ¿Cuándo comenzó la piratería? Básicamente cuando se inventó un hecho tecnológico llamado imprenta, en la cual produjo que una obra literaria, un grabado, un mapa, etcétera, etcétera, se multiplicaran en formas infinitas. Ahí comenzó la preocupación. Primero, la preocupación era más por la difusión de las ideas, por eso estaba sometida por la censura y estaban los regulados por un sistema de privilegios en la cual el autor no tenía ninguna relevancia. No importaba para el status quo del momento quién era el autor, sino quién era el responsable de esa edición. Y los actos de piratería, o sea, los actos de reproducir obras sin autorización y sobre todo los que no estaban registrados en las cámaras reales, podían tener penas muy graves, como por ejemplo la horca. Bueno, hoy por hoy no están así, son muchos menos y no hay tanta represión a la piratería, entre otras cosas porque
digamos, lo que parecía muy grave en su momento se ha relativizado y se ha perdido la visión de los daños que eso genera. Con el Estatuto de la Reina Ana, 1710, por primera vez aparece protegido el autor, ¿sí? Y lo más interesante que es el primer documento donde se menciona la palabra piratería. Ese estatuto, ese reconocimiento que se le da al autor para poder tener derechos por un plazo determinado sobre su obra editada, tenía un fin: combatir la piratería. Bien, a partir de ese momento ya el autor tenía un resguardo, después consolidado con la Revolución Francesa, cuando ya se perfiló el derecho de autor como lo conocemos, en el cual tenía las facultades para impedir que otras personas puedan reproducir su obra. Como derecho de autor, unas de facultades morales y patrimoniales. Las morales, reconocimiento del nombre, la integridad, ¿sí? Y los patrimoniales, entre otras cosas, reproducir, tener derechos exclusivos para reproducir mi obra, y en este caso vamos a centrarnos más con las obras literarias. Y ese derecho de reproducción, justamente, es esa fijación o réplica de cualquier medio, y quiero que presten atención a estos términos, no solamente las definiciones, sino todas las normas nacionales e instrumentos internacionales. El titular de derecho de un libro, ya sea el editor o sea el autor, están amparados por cualquier clase de uso de sus obras en la medida en que no formen parte de una limitación o restricción a los derechos patrimoniales. Vamos, en cualquier uso de una obra está amparado, y eso es lo que da lugar a que los convenios internacionales consoliden y cristalicen este concepto, como por ejemplo Berna, que es el convenio de mayor protección de obras en el mundo, donde hay más de 180 países que forman parte, que dice: los autores de obras literarias y artísticas gozarán derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras de cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Este concepto del convenio de Berna, que estaba por la época que se trata, y la última revisión, 1971, solamente pensado en la reprografía de soporte material papel, fue actualizado por otros convenios. Por ejemplo, el convenio OMPE Internet, que es una suerte de actualización y ayornamiento del de Berna, donde se combinó que todo lo que pasaba en el entorno analógico pasaba también en el digital. Entonces, toda reproducción en soporte papel o en otro soporte, digamos, era asimilable a una reproducción o fijación de una obra en todo o en parte en un soporte digital. Significa que los hechos tecnológicos hasta ahora lo que iban haciendo era actualizando las formas de reproducción. Hasta ahora conocíamos, digamos, la piratería como la reproducción de una obra, ¿sí?, tal cual como la concebimos, en copias, en forma masiva. Entonces, estos hechos tecnológicos hasta ahora nos iban ayornando y nos iban dando nuevos instrumentos y nuevas técnicas de fijación, y las normas se iban acomodando en la medida en que se impactaba esta fijación en los nuevos soportes. Pero acá comenzó un nuevo hecho tecnológico en la cual nos obligó a repensar el uso de las obras. Es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial ya se usa de hace muchos años en distintos aspectos, desde el Google Maps, desde buscar cualquier tipo de algoritmo que pensemos que nos ayuda a direccionar un producto o un servicio para un público determinado. Pero la inteligencia artificial generativa, digamos, son algoritmos que se han creado para simular o representar un acto creativo, para que se parezca, ¿sí?, al proceso creativo como si fuera una red neuronal donde parecería que una máquina, o por lo menos un programa de ordenador, podría llegar a interpretar y podría llegar a pensar y podría llegar a crear como un ser humano. Todo eso no es cierto. No crea como un ser humano. Hace cosas que hace parecer que crean, pero en realidad reproducen. No tiene, ningún algoritmo tiene la posibilidad de abstraer, ¿sí?, de interpretar y de sensibilizarse con las obras en las cuales un ser humano, cualquier autor, se puede llegar a influir para poder crear una obra.
Y este es el primer concepto que tenemos que saber a la hora de determinar de qué pasa con estos algoritmos que se nutren de obras, de obras ajenas, se entrenan, o sea, son su combustible, son su fuente. Uno puede decir, bueno, pero en realidad todos los autores se nutren de otras obras, pero el proceso es muy distinto, no las reproduce, sino que se empapa, se inspira, ¿sí? Digamos, aprende los estilos, pero no. La inteligencia artificial, cuando utiliza obras, las utiliza, las reproduce, y a lo que quiero llegar al final, es que esa utilización forma parte de un derecho en el cual los titulares de esas obras que se utilizan tienen para poder autorizar o prohibir su uso. Entonces, como hay normas de derecho de autor, tendría que haber normas de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Hay en Argentina normas de inteligencia que regulen la inteligencia artificial referido al uso como obra? No. ¿Hay esperanzas que lo hagan? Pocas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento político en el cual no hay consenso en regular una actividad en la cual entienden que esa regulación puede impedir o puede dificultar u obstruir las inversiones en ese campo. Por lo tanto, tenemos que inspirarnos en otras normas, como por ejemplo la ley europea, en la cual sí es una ley que fue gestada por varios años, no tantos porque, digamos, este impacto como lo tenemos ahora, recién a partir de el 2018-2019 que se viene desarrollando, pero que, por ejemplo, en esta norma ya reconocen, digamos, que el que opera con inteligencia artificial, por lo menos de bajo riesgo, tiene que publicar resúmenes suficientemente detallados de los datos protegidos por el derecho de autor utilizados para el entrenamiento y no tienen que impedir y no tienen que ser contrarias a las directivas que protegen el derecho de autor en el entorno europeo. Ya ahí tenemos un dato interesante en el cual nos dicen de que se trata, digamos, cuidado con utilizar las obras de terceros sin autorización porque puede afectar derechos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tenemos algún conflicto? No que yo sepa, no hay ninguna demanda en la medida del uso de obras que sirven como entrenamiento para inteligencia artificial, pero ya las industrias se van resguardando y están siendo cautelosas, como por ejemplo, digamos, estas que denuncian a Meta porque dicen, no, están utilizando repertorios que son repertorios de obras de cualquier país del mundo, entre otras obras nacionales que se utilizan sin autorización. Penguin, por ejemplo, precavida, dice, no se autoriza el uso de los libros que publican para ser utilizados como entrenamiento de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un acto de reproducción en el sentido amplio de la palabra. Ese sentido amplio de la palabra es el que nos condiciona para que ese combustible que utiliza la inteligencia artificial para generar otras obras tiene que ser protegido. Y tiene que ser protegido por un uso que hasta ahora no es el que estábamos acostumbrados a ver. Es un uso de la obra para generar otros productos culturales. Y no le digo para generar obras porque, según mi parecer, la inteligencia artificial no genera obras porque para que haya una obra tiene que haber un autor. Y la piratería, digamos, y el uso no autorizado de un repertorio de obras para hacer, digamos, por un algoritmo de inteligencia artificial es piratería, y según la ley 11723, que es la que todavía desde el año 1933 tenemos vigente, y esto es redacción original, dice que sí. ¿Por qué? Porque se reprime cualquier forma, el que de cualquier manera y cualquier forma defraude los derechos consagrados en la ley, entre otros de derechos de propiedad intelectual, exclusivamente derechos de reproducción de una obra protegida.
Y el 72 que habla específicamente dice, se consideran casos especiales de defraudación el que reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra sin autorización de su autor. Entonces, la jurisprudencia también fue muy abierta ya desde hace años, que este es un fallo del año 2001, o sea, ya casi 25 años, en que también se considera un acto de piratería la reproducción parcial de una obra. La reproducción parcial de una obra. Dice, y utilizando cualquier técnica y partiendo de cualquier medio material de sustento de la obra copiada. Cualquier técnica. Vamos, han visto que en todo lo que se refiere a la concesión de derechos y reconocimiento de derechos, las leyes y tratados internacionales lo establecen y reconocen de forma amplia, a diferencia de las restricciones del derecho de autor que son de forma restringida. Entonces, en la medida en que no se utilicen obras dentro del marco de una limitación del derecho de autor, como si fuera derecho de cita o para los casos muy específicamente consagrados en la ley de usos educativos o por organismos públicos, etcétera, etcétera, todos son actos que tienen que ser reconocidos tienen que ser autorizados por su titular. Si vamos fuera, encontramos que ya hay conflictos de esa naturaleza. Por ejemplo, este caso que New York Times demandó a Microsoft y a OpenAI por miles de millones de dólares por compensación por uso de sus artículos que forman parte del entrenamiento de la inteligencia artificial. Dice, y New York Times sostiene que utilizaron millones de artículos. Y OpenAI dijo, bueno, está bien, listo, no voy a entrenar, pero no reconozco que lo que hice hasta ahora fue ilícito, sino que formaba parte de una copia ilícita, de un uso leal o como le dicen ellos, el fair use. ¿Y eso por qué? Los que consideran o los que sostienen el fair use dicen que, bueno, en realidad no se reconoce, en realidad forma parte de un uso en el cual no afecta al titular de derecho. La sola afectación, el solo uso de una obra da lugar a una lesión en materia de derecho de autor. O sea, que puede tener una consecuencia penal o puede tener una consecuencia civil de reparación por daños. ¿Sí? Y esa demanda, la de New York Times, recién en enero, todavía falta mucho, en enero de este año se intentó presentar un recurso para que se anule, y no se anuló, y esa demanda va a seguir. ¿Por qué? Porque el juez de la causa, un juez de Nueva York, dijo, de acá hay suficientes elementos para que este caso proceda, para que este caso tenga, un debate que va a ser interesante. Hay otras demandas, los editores de noticias canadienses también, por su lado, comenzaron lo mismo y dicen, la inteligencia artificial está capitalizando y obteniendo beneficios al uso de este contenido, sin permiso y sin compensar a los propietarios. De eso se trata. Están diciendo, están utilizando nuestro repertorio, sin reconocimiento, sin autorización y mucho menos sin ningún tipo de beneficio patrimonial por ese uso. ¿Cuál es la teoría de la inteligencia artificial? Su base jurídica, y sus fundamentos basan de que el uso que le habrían dado es distinto al original. Es un público nuevo, entonces necesitan de autorización. En un contexto no comercial, vaya que sí es comercial, si justamente tienen distintas formas de abonos en las cuales hay una versión gratuita, pero hay otras que son carísimas y son abonos muy jugosos. Y sin que su utilización suponga un daño concreto al tenedor de los derechos. Esto significa, esta teoría que es la que sostiene que si no te das cuenta no te ocasioné un daño, es rebatible por muchas vías. Y en el caso de la Argentina, la jurisprudencia, que es pacífica en este sentido, es que dice que el derecho a reclamar la indemnización surge del solo uso el uso de la obra, y ese uso de la obra constituye una violación al derecho de autor. Después lo que habrá que probar es la extensión de ese daño, pero ese daño con el solo uso
de una obra sin autorización y no dice y no aclaran de qué forma, es suficiente. Ya los tratadistas más reconocidos y de antigua data, por ejemplo de Satanowski, en uno de sus conceptos fue clarísimo. El autor no tiene que probar que la impresión ilícita ha disminuido su venta porque nadie tiene derecho a enriquecerse con el trabajo intelectual ajeno. Vamos, me parece que este concepto es clave para entender qué es lo que tenemos y que cualquier uso no autorizado es un uso ilícito. Como conclusiones, la inteligencia artificial utiliza en muchas ocasiones obras protegidas por el derecho de autor porque también puede utilizar obras que están dentro del dominio público, puede ser. Pero lo cierto y la realidad es que su mayor combustible o su mayor caudal de entrenamiento son de las que están dentro del dominio privado. Estos usos son actos en los cuales los titulares del derecho tienen que prestar consentimiento. Yo no digo necesariamente que tengan que ser onerosos. La onerosidad en la transmisión de derechos se presume, pero por lo menos tiene que estar consentido. Esas limitaciones se aplican también al uso de estas tecnologías y que si no reconocemos esto, digamos, estamos frente a una nueva forma de piratería en la cual no va a tener ninguna penalidad y ninguna consecuencia. Y nos vamos a encontrar con una realidad donde el trabajo, y en este caso particular, de un autor de una obra literaria y de la industria editorial, digamos, va a quedar como un derecho de una segunda o tercera generación en la cual va a tener que verse sacrificada y camino a la extinción. Muchísimas gracias. Cuando empezaste tu exposición y decías que la inteligencia artificial no razona, no es una inteligencia propiamente dicha, sino que es un sistema, podemos decirlo con conceptos básicos, pero que toma decisiones tal vez en función a las estadísticas, ¿no? En función a toda la información que recibe, elige la mejor opción y es entrenada para elegir supuestamente la mejor opción, que sería aquella que más se parece a lo que podría ser un razonamiento humano, ¿no? Y para eso estos sistemas necesitan, como decías vos muy bien recién sobre el final, necesitan insumos. Esos insumos son especialmente aquellos tipos de contenidos y de obras que recrean la conducta humana. Por eso es tan importante para estos sistemas, de alguna forma, alimentarse de la información que pueden obtener de una obra literaria, de una obra audiovisual, etc. Y también de lo que pueden ser los contenidos de actualidad, las noticias o los contenidos de actualidad. Hay algo que se dice mucho en relación no solamente a la inteligencia artificial, sino al comportamiento de las plataformas tecnológicas, muchas de las cuales son dueñas de las principales herramientas de inteligencia artificial, que dice que estas empresas tienen, ya que estoy con dos abogados penalistas, un modus operandi, que es básicamente afianzar una situación de hecho de la cual después es muy difícil volver. Entonces no se preocupan tanto por las normas, por la ley, ¿no?, sino más bien por instalar una necesidad. Por ejemplo, no sé, nosotros vimos durante años circular unos autos que filmaban nuestras calles, nuestras vidas, las entradas a nuestras casas, etcétera, etcétera, que van recopilando información sobre nosotros, no solamente sobre una avenida, una calle o un local. Después, el resultado de eso fue una herramienta que creo que todos usamos todos los días, ¿no? Y sería muy difícil hoy volver atrás y quitarle a la gente el uso de esa herramienta. Lo que quiero decir es que en ese momento ellos no se pusieron a pensar si estaban violando la privacidad de nadie o si estaban compartiendo información que no podían compartir, etcétera, sino que fueron por algo, lo buscaron, lo consiguieron, lo instalaron y después es muy difícil volver atrás. Con respecto a lo que nos interesa hoy, digamos, especialmente acá, que son las obras literarias, el mundo editorial y la información que surge de ahí y la protección que tienen que tener esos contenidos, de alguna forma también empezó a darse esa situación cuando muchos se dieron cuenta, ¿no?, cuando fueron a decir, mirá, me tenés que pedir permiso para usar mis obras, mis contenidos, fuera,
que esa información, estos sistemas y estas herramientas ya la tenían, porque habían accedido de alguna manera u otra a gran parte de esa información, entonces ya no necesitaban pedir permiso. O si tenían que pedirlo, estaban en una mejor condición negociadora. Entonces, me parece interesante, ¿no?, preguntarte cómo pensás vos que se tiene que posicionar la industria y también la justicia frente a esa realidad en la cual, digamos, hay alguien que sin pedir permiso entra y lo utiliza como un insumo y con fines comerciales, porque el sistema de la Unión Europea, en la cual hay excepciones al derecho de autor, la minería de datos, por ejemplo, en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el fair use, pero son excepciones y esas excepciones tienen que, digamos, para ser operativas tienen que cumplir con ciertas condiciones, como puede ser el acceso legal, el consentimiento, o darle a los titulares de derecho la posibilidad de impedir, ¿no?, de objetar esa utilización, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de posicionarse frente a esa realidad, digamos, que a veces avanza mucho más rápido que las normas o las regulaciones? Todos conocen el dicho, prefiero pedir perdón antes que pedir permiso. Ya pasó, por ejemplo, hace más o menos 15 años atrás con el proyecto de Google Books. Google Books tuvo la misión de escanear todos los libros del mundo, ¿no? Y después decir, yo lo hago y el que tenga algún reclamo que me diga que no quiera. No, es al revés. No es primero uso, después no, es primero pido permiso y después, si me dan el permiso, yo voy a hacer uso de esa obra. Que ahí era mucho más evidente que era una reproducción, que era una reproducción fiel, pero solamente escaneada, digamos, de formato papel a un formato digital, pero que esto es un fenómeno que estamos viendo en todos los que necesitan una gran cantidad de bienes culturales, de obras, en este caso de obras literarias, en la cual no van a tener ningún reparo en hacerlo. El freno tiene que ser el freno como las acciones que están. Como tengo muy pocas expectativas que esto se regule, por lo menos a corto plazo en la Argentina, digamos, lo que se necesita, digamos, es que los sectores vulnerados por estas acciones reclamen, accionen, publiciten, eduquen, digamos. A gente distraída pareciera como que es inocuo utilizar una gran cantidad de obras sin permiso para alimentar la producción de otras sin otros fines que el lucro. Digamos, por más que pinten que sea una actividad filantrópica, gratuita, no, están utilizando derechos ajenos para construir un nuevo modelo de negocios. Y a la justicia hace falta también ser educada, como todos, como todos los actores dentro de este proceso de reconocimiento. Digamos, si la justicia no lo sabe, va a ser muy difícil que lo reconozcan, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que tener conciencia es de eso. Estamos ante un fenómeno en el cual, los repertorios, los mismos repertorios que algunas editoriales o algunos productores quieren contratar a editoriales para que les faciliten y le pagan por eso, hay otros que dicen, no, esto es un uso que no es un uso de derecho de autor, esto no es reprografía, no causo daño a nadie, no está amparado por la ley. Si me dicen, no está regulado, no es lo mismo que no está protegido. Yo digo, sostengo con mucha certeza, está protegido, son usos que están protegidos, son usos ilícitos y tienen que ser autorizados. El tema es que ponerlo, digamos, en la mesa y visibilizarlo es un ejercicio entre todos, entre la sociedad civil, entre los organismos públicos y entre todos los interesados. Y la falta de regulación no ayuda, ¿no? Por lo menos la norma europea dice, la ley europea dice que tiene que estar, tienen que exponer cuáles son las obras que se usan. Que fue una adenda de último momento, porque el sistema europeo no pensaba tratar este tema. Se incorporó al final, porque se dieron cuenta al final de que se estaban perdiendo de algo importante. Clarísimo. Muchas gracias, Fede. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Sergio. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bueno, para mí y para Telecom
Es un orgullo estar presente, gracias a Cádera por la invitación. Estar presente en un evento tan importante y compartir un panel junto con Nicolás y con Federico, que son dos grandes abogados. Yo la verdad no estoy acostumbrado a tener este tipo de público. Generalmente hablamos entre temas de la industria o con la justicia, pero simplemente comentarle un poquito. Acá estamos hablando qué está pasando con los derechos de la propiedad intelectual, y nosotros desde Telecom tenemos dentro de lo que es la dirección de legales una gerencia a mi cargo. Dentro de unos temas que protegemos son la ley de la propiedad intelectual, de los derechos que produce Telecom a través de Flow, y también todo lo que es el uso indebido de la marca, ¿no es cierto? Está Carolina Bertola, que es la abogada de nuestro equipo que está encargado de los temas de propiedad intelectual. Y bueno, me parece que nosotros tenemos que alimentar, teniendo el tema, poniendo este tema de denunciarlo, ponerlo a los jueces un poquito en sintonía con lo que está pasando, porque si no lo hacemos es muy complicado que después tengamos un buen resultado. Y también tenemos que, otro tema, es concientizar sobre temas que realmente no están hoy en la sociedad nuestra, el tema de propiedad intelectual, ni a nuestros legisladores realmente no están en la carpeta, no están en la agenda del tema. Entonces, nosotros, bueno, Telecom es una empresa, digo, ya la conocen, tiene presencia en Argentina, Uruguay, con los servicios Uruguay empezamos a dar también internet, y en Chile tenemos un tema de ciberseguridad. Es una empresa que da casi todos los servicios tecnológicos. Lo más importante que vamos a hablar hoy acá son los temas de entretenimientos, que son los que tienen que ver con la propiedad intelectual. Bueno, la ley de propiedad intelectual es la 11723, que protege los derechos de autor y autores de distintas obras, ya la conocen. Es una ley del año 1933, sufrió algunas modificaciones, quedó a través de algunos decretos, creo que la última, una modificación del año 98 con los derechos del software. Con lo cual, fíjense cómo estamos, ¿no? Después, más adelante, vamos a hablar, que creo que tanto Federico como Jorge estuvieron ahí trabajando con un proyecto de modificación durante el gobierno de Macri, que lamentablemente no salió, que era muy importante algunas modificaciones sobre esta ley. Sobre todo, nosotros, ya Federico habló, nosotros aplicamos dos artículos, que son unos artículos que dentro de la ley de propiedad intelectual tiene que ver con la tipificación de delitos penales, que son el 71 y el 72. El artículo 71 lo que hace, lleva al artículo 172, que estamos hablando de una estafa penal. Entonces, y después yo más adelante voy a explicar qué está pasando con la justicia, porque si bien Federico mencionó un fallo, es verdad, la justicia acciona ante una denuncia, tenemos, en realidad hay algunos fallos, el tema es cómo termina esa causa, y después se lo comento, nosotros lo vemos. El artículo 72, que también ya Federico se refirió, de la ley. ¿Y qué es lo que protegemos? Bueno, nosotros, Flow es la plataforma de TV, streaming que tiene Telecom. Tiene más de 24.000 horas de producciones, coproducciones, y bueno, ustedes sabrán que últimamente todo el tema que tiene que ver con los recitales en vivo, Lollapalooza, un montón de... Si bien nosotros tenemos clientes que consumen eventos deportivos, porque más adelante me voy a referir, estos son eventos muchas veces que son buscados para ser pirateados, para poder ver el Lollapalooza. Por ejemplo, hubo un año, empezaba el Lollapalooza empezaba a las 13 horas, nosotros tenemos todo un equipo de trabajo que vamos monitoreando para ver dónde va surgiendo qué contenido ilegal se quieren ver. Creo que a las 13:05 ya estaban subidos algunos que querían reproducir en forma ilegal estos recitales. Nosotros, ¿cuáles son los ejes de acción que tenemos como Telecom para accionar contra todo lo que es la violación a la ley de propiedad intelectual? Hacemos denuncias penales, qué prueba tenemos, y después vemos también un poco la jurisdicción, porque eso tiene que ver, ¿no es cierto? No todos los jueces lo tienen, o sea, muchas veces minimizan porque no conocen el daño que produce. Entonces, generalmente puede ser en el fuero federal, el uso indebido de la marca, y algunas causas también están en el fuero ordinario por el artículo de estafa, ¿no? Creamos una herramienta interna que es la que va detectando cuando en redes sociales o en distintos momentos se van mencionando distintas
distintas marcas de la empresa para después analizar y es muchas veces la que nos ayuda a ver de dónde están tomando el contenido ilegal. Nosotros vemos que los marketplaces, Meta, Facebook y obviamente Mercado Libre, también tuvimos que hacer una concientización de eso. Y hablando con Mercado Libre pudimos llegar a un acuerdo, tenemos firmados el Brand Protection con Mercado Libre para poder dar de baja, porque mucha gente publicaba, ¿no es cierto?, en Mercado Libre productos que son nuestros, que son productos que no pueden ser comercializados. Entonces, tenemos una persona que va monitoreando toda la semana y los viernes generalmente nos tomamos un día, mandamos a Mercado Libre y se va dando de baja. Ojo, tenemos de todo. Hay gente que, producto de robos, de equipamientos, hay equipamientos que son muy caros, ¿cierto? Lo publican. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de una batería de litio que son las que están en los sitios móviles, que estamos hablando de millones de pesos, y estaban publicadas en Mercado Libre. Y después formamos parte de la Asociación Civil Antipiratería, de CERTAL, de ASIET y de ATBC, que son distintas organizaciones, una que tiene que ver con ASIET, es una de las grandes empresas de telecomunicaciones de América Latina. CERTAL es un centro de estudio en telecomunicaciones, ATBC es la cámara que reúne a todos los cableoperadores. Y la Asociación Civil Antipiratería cumple un rol muy interesante porque están las grandes empresas y ahí cada uno habla sobre la afectación, sobre más que nada tiene que ver con el derecho marcario. Ahí están las empresas, las tabacaleras, Louis Vuitton, Adidas, Lacoste, todas las grandes marcas. Bueno, nosotros trabajamos generalmente en muchos seminarios de antipiratería que hacemos en Telecom, a los fines también de llevar, poner el tema en agenda y concientizar, y ahí participamos toda la industria y también invitamos a jueces y fiscales para que estén en sintonía qué le está pasando en la industria y que escuchen la palabra de lo más experto, que lamentablemente muchas veces cuando tenemos que hablar del combate a la piratería, quienes llevamos adelante esas acciones o llevamos en la denuncia somos abogados, pero eso somos abogados que muchas veces no terminamos de entender todo el trasfondo de lo que tiene que ver con la tecnología. Y los jueces son abogados que tampoco tienen que entender todo lo que tienen detrás de la tecnología. Entonces, la industria pierde 250 millones de dólares anuales. Centroamérica. No estamos hablando ni siquiera de Europa, 250 millones de dólares. Y en Argentina estamos viendo, este es el impacto de la piratería audiovisual. Entonces nosotros en Argentina tenemos lo que son las visitas legales y las ilegales. Y nosotros estamos un 42% tenemos de visitas ilegales. Tenemos que ver después distintas plataformas, si es por telefonía móvil, bueno, es mucho más complejo, pero a grandes rasgos, para no entrar en tanto detalle, es un número altísimo el que tenemos. Bueno, ahí está, Perú está delante de todo en el ranking, después creo que estamos ahí nosotros. El valor potencial de mercado, sí, de conexiones ilegales, de acceso ilegal. Nosotros, ¿cuáles son los resultados nuestros? Hoy actualmente, creo que no sé si el número está bien, por ahí tenemos alguna más, pero tenemos 7 causas penales, de las cuales las importantes, y tenemos, ustedes van a escuchar ciertas palabras, por ejemplo, fútbol libre lo conocen todo, porque quién nunca, o muchas veces la gente, y eso tiene que ver también, yo conozco gente que tiene un poder económico medianamente bien, de todas maneras insisten en querer ver el fútbol gratis muchas veces, ¿no? Es un tema social, todo así. Entonces, bueno, fútbol libre es una causa que nosotros nos presentamos junto con DirecTV, está, bueno, la AFA, la Liga, es una causa que actualmente está ahí dando vuelta, ¿no? Porque está en un juzgado federal. El juzgado federal, muchas ganas de empujar el tema. Si no fuera otro tema, nosotros siempre nos presentamos como parte querellante. En el derecho penal, para poder empujar la causa, hay que presentarse como parte, ¿no? Y la verdad que si no nos presentamos como parte querellante, el juzgado por sí no tiene mucha voluntad. Ese IPTV para todos surgió, por ejemplo, en la pandemia. La persona estaba, cuando hicimos el allanamiento, en definitiva uno de los que manejaba todo esto estaba en Tucumán, pero empezó con una persona en Rosario.
Claro, llegó un momento que se sintió tan impune que empezó hasta que nos dio el dato de dónde le teníamos que hacer la transferencia para adquirir el servicio. Nosotros tenemos un investigador donde siempre va comprando lo que sean cosas ilegales. Ofrecen algo, lo compramos, vemos qué es y después vemos si accionamos. Bueno, cuando el investigador le dio el dato que tenía en la cuenta en el Banco Santander, hicimos la transferencia, todo así, y después no fue tan difícil llegar a la persona. Esa persona era un revendedor. Si vamos al, no sé, en otros hechos ilícitos, bueno, sería un soldadito para el caso de las drogas, ¿no es cierto? Entonces, este revendedor se asustó y dijo, no, y fue cantando. Cuando se hace el allanamiento en Tucumán, la persona vivía en un barrio cerrado con una mega mansión y venía todo en el subsuelo de la casa. Tenía un montón de equipamiento tecnológico y tenía un montón de máquinas de criptomonedas. Se sacó todo. Está bien, nosotros fuimos al hueso ahí y pudimos sacar al que sacaba. Y esta persona tenía clientes por todo Sudamérica, sobre todo en la parte regional, Argentina, Chile, Uruguay. Se podía ver cualquier canal del mundo, se podía poder ver los partidos de la Champions, los partidos que todo el mundo, bueno, todo tenía ese servicio. Esa causa está terminando recién ahora, después no sé cuántos años, con acusación por asociación ilícita y están todos con un juicio abreviado. Que para el que no es abogado, un juicio abreviado es un resultado importante para nosotros porque antes generalmente terminaban con una simple probation, porque el tipo penal así lo exige, independientemente que alguno no tenía antecedente, el fiscal está cerrando un juicio abreviado. El juicio abreviado es como dice la palabra, se acepta la pena y después, en este caso es un juicio abreviado de 2 años o algo así. Lo que pasa es que esa persona, si después comete un delito más y supera qué pena puede llegar a tener, puede terminar siendo detenido, con lo cual es una pena, como nosotros llamamos, ejemplificadora. Y después tienen un montón de cosas que ustedes sabrán. Magis TV hoy está en auge, ¿no? Después dimos de baja a 1940 bajas en redes sociales, Personal Pay, bueno, 50 denuncias hicimos, también llevamos los temas de Personal Pay, en distintas plataformas, en Instagram, en X, en Facebook, en Mercado Libre 1052 productos se dieron de baja. Flow, 30 videos, Flow Music, 4005 videos, 510 videos en 2025 entre 2 festivales de Lollapalooza. Con lo cual, somos una empresa que tratamos de proteger lo que todo es la propiedad intelectual propia de nosotros y también en nuestra marca. Ahora, es así como muchas veces se ven, ¿no es cierto? Ahí está el caso que yo mencionaba de Tucumán. Esa no es la casa la que están viendo allá abajo, que es una casa bien, todo, y esa era la oficina que teníamos. Y bueno, el tema es, muchas veces, como decía hoy Federico, como mostramos una resolución, lo que pasa es que por ahí estamos litigando no sé cuántos años para que después llegue el juez y diga, le voy a dar una probation y la persona va a pagar en la medida de lo posible 20.000 pesos, 15.000 pesos. Y tuvimos 4 años litigando. No tiene sentido. Pero por eso, en nuestra experiencia, estas son las cajitas que venden, que muchos de ustedes cuando entran a Instagram se publicita por todos lados. Claro, vos pagás 48.500 pesos una sola vez, como dice allá, paga más. Obvio, es muy tentador. Es muy tentador. Pero están violando los derechos de propiedad intelectual de un montón de empresas. ¿Qué es un dinero? Miren, acá hay un tema, por eso tampoco los gobiernos le prestan atención a esto. Los gobiernos podrían recaudar mucho más plata, porque estos piratas, nosotros tenemos un montón de estadística, todo. Hoy por hoy la piratería, como el fraude bancario, son unidades, brazos de grandes bandas internacionales que se dedican a un montón de cosas. Lo que pasa es que hay ciertos delitos, el tráfico de drogas tiene penas muy altas. Hoy, lo explicaba el otro día muy bien, en una de las charlas, el abogado de Louis Vuitton, que agarraron un cargamento gigantesco en San Pablo, las ganancias son millonarias que tienen, pero millonarias, y después las consecuencias de estar o no, eso lo tienen todo estudiado ellos, son muy bajas, saben que no van a ir nunca presos porque alguien
lo agarraron con una falsificación de una cartera o con una violación de una ley de propiedad intelectual. Por eso tiene que haber penas ejemplificadoras y el Estado tiene un montón de dinero para recaudar que se podría utilizar, como siempre decimos, algo que está muy machacado y por ahí dice escuela, hospitales, colegios, un montón de cosas. No le presta atención a ese tema. ¿Por qué? Porque le suena antipático. Por eso, como digo anteriormente, durante el gobierno, que no tengo intención de utilizar políticamente nada, pero en el gobierno de Mauricio Macri hubo una intención de modificar el Código Penal donde agravaba y modernizaba. Y siempre la estamos corriendo de atrás tecnológicamente contra la piratería, sobre todo en los medios audiovisuales. Esa ley medianamente modernizaba y actualizaba el tipo penal a los distintos tipos de acciones o delitos que había en ese momento. Ahí está el proyecto legislativo. ¿Qué estaba haciendo ese proyecto legislativo? Estaba poniendo los tipos penales que estaban dentro de la ley de propiedad intelectual o dentro de la ley de marcas propiamente dentro del Código Penal. No es un tema menor. No es un tema menor. Porque sinceramente, bueno, Federico es fiscal. Nosotros, después, digo, sin mencionar la jurisdicción, porque tuvimos una causa en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros confiamos en la fiscalía, hicimos una denuncia contra una persona que revendía servicios de streaming en forma pirata. Terminó la causa bien, pero no entendían nada. No entendían nada ni la fiscalía, no entendían nada de nada. Bueno, fue una causa que también se presentó a Artear también ahí. Pasa que después no fue parte, porque nosotros sí nos presentamos como particular damnificado. Entonces, si no está dentro del Código Penal, chau. Entonces, vos le podés mencionar a la ley 11.723, la tienen que ir a buscar, pero no es lo mismo para ello. Tiene que estar dentro del Código. Esto no prosperó, ¿no? Se modificaron un par de tipos penales que eran muy interesantes, ¿no? Porque ya también tipificaba lo que decíamos nosotros, las cajitas que mostrábamos anteriormente, muchas veces no vienen de afuera con el contenido ya embebido, sino que lo hacen una vez que están acá internamente. Pero de todas maneras, ese artículo del código ya te permitía, si esas cajas no estaban autorizadas por el ENACOM, que tiene que estar regularizado, también permitía tener un tipo penal sobre eso. En Argentina rige lo que es la neutralidad de la red, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que, solamente los servicios, nosotros también como somos una empresa TIC y tenemos servicios de Internet, o sea, yo no puedo ni bloquear, ni interferir, ni discriminar, ni entorpecer como empresa, ¿no es cierto?, el uso de las redes. Este es un tema muy importante porque hoy de la forma de combatir la piratería son los bloqueos, ¿no es cierto?, por dominio, por DNS o por direcciones IP. Entonces, esto de lo que te está diciendo, que solamente nosotros podemos bloquear con una orden judicial. Digo esto porque hace un rato, cuando hablaba Federico sobre las grandes empresas tecnológicas, con lo cual yo no tengo ningún tipo de animosidad, pero es cierto que hoy, por ejemplo, tuvimos una audiencia muy importante por el tema de los derechos del fútbol y nosotros como empresa ISP, tanto nosotros como Telefónica, como Claro y otros más de ISP, estamos siendo citados a cumplir una medida bastante incómoda, porque tenemos que hacer un bloqueo, donde el problema principal lo tienen hoy por hoy de esos bloqueos que quieren hacer, que son direcciones IP, cuyos titulares son de Google, de Amazon, de esos grandes jugadores tecnológicos, no están ahí citados, no estaban sentados en la mesa. ¿Okay? Entonces, esa misma problemática que están viendo ustedes, nosotros hoy por hoy hay un problema muy grande con estas empresas porque están permitiendo, ¿no es cierto?, sin tomar acciones contra el tema de la piratería. Si ustedes hoy en Google ponen IPTV, lo primero que le van a salir son todos servicios de IPTV, que son servicios de streaming, son todos ilegales prácticamente. Uruguay tiene un proceso de bloqueo administrativo. Eso fue un trabajo de un lobby importante. Yo no estoy de acuerdo con el bloqueo administrativo, porque me parece que siempre tiene que haber un juez que sea el que tome decisiones. Por eso en nuestra ley Argentina Digital va en contrario de esto, no lo permite, pero
Si fuera así, hoy imaginemos tendría que ser el ENACOM, que tenía que ordenar estas medidas. En Argentina hay muchos ISP, que son los que proveen servicios de Internet. Por ahí conocen ustedes algunas más, pero hay más de miles de empresas que dan servicios de Internet. Con lo cual sería muy complicado hacerlo. En Uruguay se hace porque hay muy poquita empresa, pero tampoco está dando el resultado que se espera, ¿no es cierto? El tema de la neutralidad de la red, bueno, hay un gran lobby por algunas partes para hacer en Argentina el tema del bloqueo administrativo sin pasar por la justicia, cosa que nosotros no recomendamos y no estamos de acuerdo. Entonces, la solicitud de bloqueo de contenido tiene que ser emanada de la autoridad competente. El juzgado le ordena al ENACOM, que el ENACOM es el que tiene que después citar a todos los servicios ISP para que cumplan la medida. Pero hoy no se da en la realidad eso. Hoy solamente citan a las empresas un poco más grandes y después a los otros no los citan porque los desconocen. Y eso me lleva a mí a quizás indirectamente una competencia desleal. Porque si yo el domingo, cuando estás jugando Boca River, bloqueo, van a decir, che, mira, Telecom me bloquea, pero a mí, no sé, no quiero dar nombre, pero hay otro ISP, otro proveedor de Internet que no me bloquea, la gente se va para el otro lado. Entonces, yo pierdo por dos lados ahí, porque yo como Flow estoy promocionando el fútbol y pierdo también porque pierdo el cliente de la empresa. Y después el ISP, nosotros tenemos la obligación como ISP si podemos o no cumplir la medida técnicamente. Hoy tuvimos una audiencia muy importante donde había un montón de empresas, vino la Liga de España, un montón de cosas, porque el bloqueo de direcciones IP para nuestros ingenieros, para la parte técnica de la compañía, no son recomendables porque al bloquear una dirección IP puedo terminar bloqueando contenido legal ahí atrás de esa dirección IP. Ellos me aseguran que no, porque en España es exitoso, pero yo cuando miramos los diarios de España pasa otra cosa. Con lo cual, muchas veces, es lo que hablábamos hoy, no me quiero extender mucho, pero lo que dijo Federico es muy importante. ¿Qué está pasando en general? Tanto tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial como con esto. Como dije anteriormente, nosotros la piratería no lo vamos a frenar. Si alguien de acá piensa que vamos a frenar la piratería, es ingenuo. Nunca se va a frenar la piratería. Tenemos que saber cómo combatirla y ser lo más eficiente. Y tenemos que ser todos los jugadores del ecosistema que van a participar en esa medida, tenemos que ser, yo dije hoy una palabra que está re de moda, empáticos. Porque si yo no me pongo en lugar del otro, porque cada uno va y le explica al juez lo que quiere como quiere. Y el juez está ahí y dice, uy, pero después viene el otro y me dice, uno dice A, otro dice B, pero claro, porque previamente no nos reunimos para ver cómo vamos a llevar adelante todas esas medidas para combatir la piratería, que es bastante complejo en la industria, porque hay un montón de jugadores. Entonces, nosotros, los jueces tienen que estar capacitados para ver cómo se llevan adelante esta medida, tienen que tener un conocimiento por el juez o por su propio asesor, perito técnico, lo que sea que se dicten en una causa, porque si no vamos a estar años discutiendo cómo llevar adelante efectivamente un bloqueo. Las ventajas del bloqueo, bueno, tiene que ser por orden judicial, impide reproducciones ilegales, desalienta este tipo de práctica. Para un resultado efectivo hay que bloquear el dominio de origen. Claro, el tema es que el dominio de origen, hoy no dice el fiscal, pero si yo le mando una orden a Estados Unidos, a Google, porque también hay otro tema con estas empresas. Tienen oficina en Argentina, pero cuando vos vas y te presentás para hacerle algo, te dicen, no, pero yo me rijo por la ley de Estados Unidos y tenés que hacer todo como yo hago en Estados Unidos. A Telecom, cuando me llega un oficio judicial, yo tengo que contestarlo urgente. Si el oficio judicial es a Microsoft, no tengo nada con Microsoft, tiene que ser en idioma inglés, como ellos quieren, y por la ley de Estados Unidos. Cuando Brasil, que me parece un país muy serio en ese aspecto, hace poquito, bloqueó a X, todo el mundo se lo dice, pero están cercenando los derechos. No, lo que hizo Brasil estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque X no le daba bolilla a nada. Venía desoyendo medidas judiciales que le estaban pidiendo y no le daba bolilla. Entonces, un juez de Brasil dijo, chau, se acabó X en Brasil por tanto tiempo. Lo mismo pasó con WhatsApp. Entonces, son empresas que muchas veces están instaladas acá, no tengo nada con ellos, pero se instalan, nosotros le compramos un montón de herramientas, todo así, pero después cuando tienen que cumplir una orden judicial se rigen por la ley
de ellos es imposible. Porque el dominio, si vamos al dominio para un bloqueo fictivo, al dominio de origen que está en Estados Unidos y lo pueden cumplir, pero no lo pueden cumplir. ¿Cuáles son las desventajas? No resuelve el problema de raíz. La medida cautelar de bloqueo en Argentina no impide realmente que no se visualice ese contenido en el país, ya que pueden acceder por una VPN. El bloqueo por IP, como dije anteriormente, no hay discriminación entre el contenido legal e ilegal, y no todas las redes y sistemas de las compañías son iguales, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Después tenemos el convenio de ciberdelincuencia, que tenemos firmado el primer protocolo, muchos fiscales o jueces tampoco no lo conocen. El artículo 10 habla sobre las infracciones de la ley de propiedad intelectual. En realidad eso nos permitiría, si se lo aplicaríamos bien, porque hay muchos delitos que son transfronterizos, entonces nos permitiríamos actuar de una manera más ágil, pero ahí tiene que ser entre los países firmantes. Y las conclusiones. Primero, para las buenas prácticas antipiratería hay que contar con una tecnología que colabore en la lucha constante de esta problemática. Aquellas empresas, me parece que una forma de estar convencido del tema y de poder seguir adelante viene una causa judicial, hay que presentarse como parte. Muchas veces, como las empresas extranjeras en Estados Unidos, por ejemplo, el derecho del querellante no existe, además muchas veces las empresas que tienen sedes afuera tienen que pedir un poder especial para querellar, tienen que ir a su casa matriz y después dicen, yo voy a estar litigando 3 años para que terminemos con una probation de 10.000 pesos, pierdo más plata antes de pedir el poder al escribano, que me sale más caro el escribano que el resultado que voy a tener. Entonces, por eso tenemos que ser todos, la justicia también tiene un rol importante en todo esto, ¿no? Intercambiar conocimiento, identificar herramientas que ayuden a reducir este tipo de delitos. La colaboración público-privada, campaña de concientización, que es algo que las empresas estamos en deuda, todas. No hay campaña de concientización, y somos nosotros los que tenemos que empujar esto. Y después, llevar estadísticas uniformes sobre esta problemática a los fines de verificar el impacto. También hay que volver, por lo menos yo lo estoy diciendo, el contenido audiovisual, hay que rever, como pasó con Spotify, con la música, yo por ahí toco un tema que muchos no estarán de acuerdo, ¿no? Pero digo, hay que rever la forma de negocio, porque si no es imposible, hay un montón de plataformas, después tenés que pagar, tenés distintos espectáculos deportivos, te sale la Champions, la Copa del Rey, la final de la Copa Argentina, la final de la Copa Italia, es dificilísimo. Entonces, es inevitable que estos productos no tienten o no sean pirateados. Así que, como reflexión, creo que nosotros tenemos, como empresa y como industria, llevar adelante más campañas de concientización a la sociedad. Gracias. Buenísima la exposición. Algo que se escucha mucho, que uno lo escucha en el ejercicio de la profesión, y que vos lo mencionaste sobre el final, es la piratería, la lucha contra la piratería es una batalla perdida. Entonces, la pregunta es, ¿qué ves vos, si ves alguna luz de esperanza? O sea, más allá de que señalaste de que no vas a poder terminar con la piratería, ¿qué cosas estás viendo vos que te hacen pensar que vale la pena todo este trabajo que haces o el trabajo que, por ejemplo, que se hace desde la Sociedad de Gestión Colectiva, o en el caso de Cadra, que uno dice, bueno, doy de baja un sitio y me aparecen 100, ¿no? ¿Por qué lo sigo haciendo esto? Más allá, obviamente, de una cuestión de principios, que no es poco, ¿no? Telecom tiene uno de los CDN, donde está alojado el contenido y por el volumen de la empresa es uno de los más grandes del país. Entonces, era un lugar donde los piratas querían acceder mucho para sacar contenido. Ese CDN nosotros lo tenemos que blindar de una manera y para eso se hizo una inversión importante para que no me roben contenido que después lo puedan distribuir. Lo mismo estamos haciendo con como dije anteriormente, con todos los recitales, todo lo que nosotros promovemos como que somos los titulares de los derechos. Hacemos las denuncias, por eso digo, cada uno tiene que colaborar en su parte. Si todas las empresas, todas, empezamos haciendo esto, es un pasito más. Y después está en lo que tiene que ver, como la reunión que tuvimos hoy, que vamos a proceder a hacer un bloqueo como prueba piloto de direcciones IP,
por buena voluntad que queremos hacer, para que después no nos tilden que nosotros no luchamos contra la piratería cuando no es así, tenemos que todos ceder un poquito, ¿no es cierto? Ahora, si yo, como hoy nos pasó en una reunión, vengo de una manera, digo, si cada jugador de este ecosistema se pone a acusar al otro y no trata de involucrarlo para que colabore, para que ayude, porque tenemos que colaborar entre todos, dije la palabra empatizar, y colaborar va a ser más difícil todavía. Entonces me parece que hoy por hoy tenemos todos los jugadores que participamos de esto, jueces y fiscales involucrarse en el tema y legisladores también, para por lo menos tener una herramienta más y que nuestras leyes estén a la altura de las circunstancias y tengan más sensibilidad hacia los derechos de autor, de propiedad intelectual y de marcas. Gracias. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que las dos han sido magníficas. Yo estaba por rescatar la condena de la horca. Me parecía muy interesante porque la verdad es que observando un poco cómo ha evolucionado el tema de los derechos de autor desde ese entonces, desde 1710 hasta hoy, parece que hemos ido claramente hacia atrás en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque al final casi que se ha frivolizado con eso. Hasta tal punto que algo que es un delito gravísimo y que causa lo que causa, porque cuando uno ve el impacto económico que eso tiene, el impacto económico no es solo empresas que pierden dinero, eso tiene una repercusión en capacidad de inversión, en puestos de trabajo, en riqueza. En definitiva, cuando eso sucede, se empobrece la sociedad en su conjunto. En ese sentido, no sé si podría ser una solución, en primer lugar, endurecimiento de las penas. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con los usuarios? Porque resulta que si yo entro en una frutería y me llevo una manzana, es un delito de hurto. Si lo hago con fuerza en las cosas, es un robo con fuerza en las cosas. Eso es un delito que está tipificado en cualquier código penal del mundo, digamos código penal normal, por decirlo así, ¿no? Homologable democráticamente hablando. Pero resulta que el usuario comete un delito a sabiendas que comete un delito, es decir, con dolo, no con imprudencia. Por otra parte, la ignorancia de la ley tampoco te exhibe del cumplimiento, pero en cualquier caso, con dolo, con mala intención y no pasa absolutamente nada. El usuario se queda tan tranquilo. Es decir, si el usuario o usuaria que comete el delito supiera que además esa conducta también tiene una consecuencia penal, quizá las cosas empezarían a cambiar un poco. Porque cuando sabemos que podemos entrar en la frutería y si nos llevamos la fruta de turno y es un hurto y sabemos que la policía nos puede venir a buscar, no lo hacemos con la misma, digamos, libertad, y lo pongo entre comillas, si eso está sancionado o no lo está. Eso por una parte. Por lo tanto, me parece que hay una cuestión muy importante de fondo y pienso que ahí deberíamos trabajar conjuntamente. Creo que sería importante. Y sería importante que el legislador, dejo jueces y fiscales de momento ahí, pero el legislador tomara conciencia de eso. Por una vez sería importante que en lugar de convertir un parlamento en un gallinero fuera algo constructivo para que realmente hubiese resoluciones que en realidad tuviesen una consecuencia material positiva para la ciudadanía. Sería un detalle interesantísimo, una novedad, en fin, de un valor inconmensurable. Y por otra parte, una cuestión que comentabas de inteligencia artificial. Nosotros esta mañana estábamos en la segunda jornada que celebramos hoy en La Plata, ayer en Buenos Aires, sobre inteligencia artificial, ética, política, gobernanza. Y hablábamos de la inteligencia artificial como un campo todavía desconocido para nosotros, que tiene en este momento, entendemos nosotros, un problema como no había tenido ninguna otra revolución en la historia de la humanidad, que es que su velocidad va en progresión geométrica. Nosotros seguimos andando en progresión aritmética, pero eso va muy deprisa. Entonces, es muy importante que alguien se lo tome muy en serio desde la perspectiva de los derechos de autor, pero también desde otra perspectiva. Hasta ahora había muchas revoluciones que estaban controladas por los gobiernos y los estados. Y hoy esta revolución no la controla ningún gobierno, ningún estado. Está en manos de grandes compañías. Y creo que ese es un problema muy importante. No se trata de tener miedo, yo creo que el miedo no es que sea malo por sí mismo, pero sí que se trata, yo creo, de actuar en este momento sabiendo que no podremos poner puertas al mar. Un poco lo comentaba Sergio, no podemos poner puertas al mar. La piratería existirá y el progreso en progresión geométrica seguirá existiendo. Pero es importante establecer una regulación, no una hipertrofia regulatoria,
pero sí una regulación respecto a eso y tomar conciencia de lo que eso significa. Yo creo que has puesto, Federico, cuando hablabas de todo lo que era la inteligencia artificial desde dos puntos de vista. Contenidos que son ajenos, que por lo tanto tienen propietario y propietaria, autor y autora, y también el sesgo. Porque todos estamos utilizando la inteligencia artificial y no nos damos cuenta de que quien ha introducido un concepto y ha hecho que ese algoritmo funcione de forma determinada es porque al final el resultado sea uno y no otro. Y entiendo que eso también es altamente importante, porque eso también al final vulnera el espíritu de la propiedad intelectual. Porque si uno utiliza una obra o una parte de una obra con un sesgo determinado, eso vulnera también el espíritu inicial del autor o de la autora que escribió un texto que al final llevó a cabo una obra con una intención determinada y no otra. Lo que pasa es que muchas veces decir esto hay que tener mucho cuidado hoy por hoy en Argentina, pero yo si vos me preguntás, hay que hacerlo. El tema es que falta tanto de concientización, todo que hoy no me animo que ningún juez o nadie pueda ir en ese sentido, sinceramente. Tenemos que hacer un trabajo importante, pero no me cabe duda que el que consume con el producto pirata tiene que ser sancionado. Creo que Inglaterra lo tiene aplicado con pena de multas y algo más, y Dinamarca también, creo que hay otros países que lo están haciendo. Con lo que decías vos, hay que endurecer las penas. ¿Para qué serviría endurecer las penas si las que tenemos ahora no se aplican? Parece que nos falta un pasito, una evolución. Necesitamos evolucionar un poco más en lo que es el combate de un flagelo que a la mayor parte de la sociedad es invisible, ¿sí? Porque el flagelo de la piratería, en este momento decimos, sí, estamos diciendo el mercado editorial. Estamos hablando del mercado de las señales. Y todos los que dejan de percibir y todos los que afectan, y el Estado, como dijo, que deja de percibir, y los que trabajan en esa industria en negro, que no tienen asistencia social, digamos, es una especie de bomba racimo. ¿Sí? La piratería es en un fallo que se llama de una medida autosatisfactiva, que es una medida como una cautelar, pero se agota en el momento, ¿no? O sea, querían bloquear un sitio que era Pirate Bay, ¿no? Pirate Bay, en el fuero civil. Una resolución que realmente me saco el sombrero con el juez, que dijo una reflexión. La piratería es asimilable a la contaminación. Es corrosiva como la contaminación. Avanza como la contaminación. Uno, cuando ve que las aguas están por contaminarse, no las ve sucias. Pero cuando se mete empieza a tomarse las infecciones que le provocó esa contaminación. Y cuando ya está contaminado ya es tarde, porque hay daños que son irreversibles. Para lo único que serviría aumentar las penas sería para que no se apliquen probation, porque la escala penal sería tan alta, pero sería inaceptable. O sea, yo voy más por la aplicación de lo que está, que no es poco. En el Código Penal, en la Ley Penal Especial de la 11723, hace referencia al tipo penal de la defraudación estafa, que es el 172 del Código Penal, que establece 1 mes a 6 años. No es poco, pero si no se aplica es muy poco, es nada, ¿no? Pero tenemos que partir de esa base, de la base de que no hay conciencia. Y son muy fuertes los sectores abolicionistas del derecho de autor. Las corrientes que con el disfraz de decir, no, nosotros queremos el acceso a la información, queremos que el público, digamos, que pretenden ningunear al derecho de autor como un derecho de segunda generación, que no tiene ni protección constitucional ni son considerados derechos humanos. Mentira. Está expresamente considerado que el derecho de autor es un derecho humano por todas las declaraciones de derechos humanos y está en las constituciones de todos los países de Iberoamérica por lo menos. Entonces, digamos, y además para el Estado y para los funcionarios de turno les resulta muy cómodo ser generoso con lo ajeno y ser dadivoso con lo ajeno. Como diciendo, si total no me dice, sí, que sea libre, sí, que se copien, sí, que se distribuya, y total, para el autor es lo mismo, si total
él vive del taxi, ¿no? Porque va a terminar así, viviendo del taxi. Entonces, digamos, son intereses en los cuales ni hablar de los buscadores que tienen la necesidad y la voracidad de consumir productos culturales a cero costo, ¿no? Entonces, no se ve quién es el que se aprovecha, porque hay intereses muy grandes. Uno dice, las grandes multinacionales, Disney, las grandes editoriales, esto. ¿Y Google? ¿De qué vive? ¿De qué se nutre? ¿No? Parece como que se cambia el enemigo, ¿no? Digamos, o no se ve quién es el verdadero enemigo del derecho. Bueno, me parece que me estoy yendo ya por las ramas. Gracias, Fede. Gracias.